Bien, buenos días o buenas tardes, depende del punto geográfico en que se encuentren. Mi nombre es Jordi Verdaguer, soy psicólogo clínico, trabajo en un centro de salud mental en el marco de un hospital general, tratando a pacientes pues, de distintas patologías, entre ellos los trastornos psicóticos, también trastornos depresivos, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos límites, trastornos por consumo de sustancias, en fin, toda una serie de diagnósticos pues, que presentan las personas que pues, lamentablemente tienen algún tipo de trastorno psíquico. También otros trastornos aparentemente menores que no lo son, como trastornos de ansiedad y trastornos distímicos, que no tienen la entidad de otros trastornos considerados mayores, pero que pueden afectar grandemente a la funcionalidad de las personas. Bien, el tema que hoy vamos a impartir, a ver, me permite un momento que cojo unos auriculares y así habrá menos ruido ambiental. Bien. Pues el título de la conferencia de hoy, como pueden ver, es Entre Mundos, comprender los trastornos psicóticos hoy. Vale, ¿por qué de este título? Bien, este es el guión de los puntos que vamos a tratar. La definición de psicosis, los conceptos de delirio y tipos, de alucinación y tipos, alteraciones de pensamiento, comportamiento motor, síntomas negativos, tipos de trastornos psicóticos, causas y factores de vulnerabilidad que predisponen a desarrollar el trastorno psicótico, un punto muy interesante. También el concepto, otro punto muy interesante de vulnerabilidad y estrés. Los primeros episodios es otro punto también muy interesante y ya veremos pues de qué la parte que trata. Luego los programas terapéuticos, la terapia psicológica, pues que es la que nos ocupa, y a la vez pues los principales tratamientos psicológicos y que se ha contrastado pues que presentan una mayor eficacia, además aplicados en función del momento o de la fase o de la evolución de la psicosis. También una breve mención a lo que serían los tratamientos farmacológicos y luego pues ya una parte de resumen y de preguntas para ustedes. Entre mundos. ¿Por qué? Pues a ver, ¿me confirman de que se ve toda la pantalla, las diapositivas? Sí, se ve. Sí, Jordi, se ve. Sí, vale, perfecto, muchas gracias. Pues, ¿por qué entre mundos? Pues, ¿por qué del título? Pues porque el mundo, digamos, de las personas que nos consideramos cuerdas o que estamos en una situación pues, de cordura es un mundo y el mundo de la psicosis es otro mundo. Es un mundo distinto, un mundo pues en que pues la persona que sufre el trastorno psicótico se crea este mundo o le aparece este mundo y que es un mundo que
está desvinculado de la realidad. Hola, Jordi. Y es un mundo que con frecuencia, lamentablemente, pues está, digamos, en descomposición. El mundo de la persona que sufre de psicosis es un mundo pues, en que o bien es un mundo paralelo o bien es un mundo pues, en que literalmente los conceptos, las imágenes, la realidad tal como la concebimos nosotros, o sea, las personas que no sufrimos el trastorno, queda totalmente alterado. ¿Qué es la psicosis? Bien, la psicosis de entrada es un trastorno psíquico y es un trastorno que se encuentra dentro de los manuales clasificatorios de los trastornos mentales en el apartado de espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Aquí hay que destacar de que los trastornos psicóticos, aquí vemos este concepto, pues en que pone la esquizofrenia como el principal trastorno psicótico. No siempre ha sido así. Aquí pues tenemos el DSM-5, actualmente existe el DSM-5-TR, anteriormente había existido el DSM-4-TR, antes el DSM-4. Diferentes manuales han ido clasificando o han ido agrupando la esquizofrenia y los trastornos psicóticos de formas ligeramente distintas. El fondo no cambia, pero sí que en esta versión se ha dado una entidad muy relevante a la esquizofrenia en el sentido de ponerla como el primero de los trastornos psicóticos y luego otros trastornos psicóticos. En otros momentos el título era trastornos psicóticos y dentro de los trastornos psicóticos se hallaba la esquizofrenia. Aquí, en esta sesión, vamos a referirnos de una forma como bastante indistinta a trastornos psicóticos y esquizofrenia porque, de hecho, es bastante lo mismo. Sí que la esquizofrenia es un trastorno y no es el único. Hay otros trastornos psicóticos, pero de alguna forma son sinónimos el uno del otro. ¿Qué es la psicosis? Se lo describo de una forma muy sintetizada y es un estado mental en que hay una percepción distorsionada de la realidad. La realidad es una y la persona que sufre psicosis ve esta realidad de otra forma. Aparecen síntomas de ideas delirantes, en el sentido de que uno se cree vigilado o se cree perseguido, alucinaciones en forma de voces, de imágenes de diferentes tipos, desorganización del lenguaje, del pensamiento y de la conducta y también alteraciones en la motivación e interés. La psicosis tiene una mayor incidencia en población masculina, en varones, y además con un diagnóstico peor que no en género femenino. Y además se encuentra este trastorno y en mayores porcentajes en zonas urbanas, zonas de bajo nivel socioeconómico y personas que han inmigrado y que han inmigrado pues no para progresar, sino que han inmigrado por necesidad. Vamos a ver los diferentes tipos de conceptos. ¿Qué es un delirio? Un delirio es una creencia fija que no cambia a la luz de pruebas en su contra. ¿Y esto qué significa? Pues de que una persona cree algo y otra persona le intenta convencer de que esta creencia no es correcta, de que es equivocada, de que no se corresponde con la realidad y esta creencia pues no cambia, se mantiene. Sí que es posible que en un discurso así, en el momento en que se le intenta convencer a esta persona que presenta un delirio de que este delirio pues no forma parte de la realidad, que es una interpretación errónea, quizás temporalmente o momentáneamente la persona que delira pueda dudar de su
de su veracidad, pero inmediatamente regresa otra vez a su creencia. Y aquí les quiero destacar que lo que vamos a ver la diferencia con otro tipo de concepto, de que el delirio, digamos, no tiene, o sea, es algo invisible, es algo muy psicológico, es una creencia. O sea, yo creo, pues, que el vecino de arriba me quiere perjudicar y está provocando ruidos para amargarme la vida. Yo no veo nada, yo no escucho nada, de una forma excepcional, pero tengo esta firme creencia. ¿De qué temáticas son? Pues hay varios, pero los principales serían de persecución. De persecución significa que uno tiene la creencia de que otra persona o bien otras personas le quieren provocar un daño. O sea, están pendientes de uno para provocarle algún tipo de daño. Y quien sufre de este delirio, pues obviamente se lo cree, o sea, para él es una creencia verosímil y su emocionalidad pues se adecua a esta persecución. Yo, si hay una persona que me quiere hacer daño, que quiere que yo fracase, que quiere hacerme perder mi prestigio, que quiere hacerme perder mi lugar de trabajo, que me quiere, digamos, quitar, así, dicho en términos posesivos, a mi pareja, pues claro, obviamente, pues yo me lo paso mal porque me quieren perjudicar. Yo querría escaparme de esta persecución, pero no puedo porque esta persona está de una forma constante acosándome. El de grandeza. Este es un delirio que en un primer término sería positivo en el sentido de que genera bienestar y es de que una persona pues considera que tiene unas capacidades y unas cualidades muy por encima de sus capacidades y de sus cualidades reales. De referencia, que el mundo gira al entorno de uno. O sea, yo cuando voy por la calle, si tengo un delirio de referencia y veo a unas personas que están hablando entre sí, estas personas están hablando entre sí, pero están hablando de mí. Si una persona, pues casualmente, cruza su mirada con la mía, pues esta persona me está observando y, por tanto, está intentando explorar características mías. Si me cruzo con un vehículo y este vehículo pues da un bocinazo, pues este bocinazo es para algo hacia mí, para algo que yo he hecho o como un aviso de algo incorrecto hacia mi persona. Los somáticos es la creencia de que a mi cuerpo le está ocurriendo algo y algo siempre en un sentido negativo. Que tengo bichos, que me están saliendo unos granos, que tengo la nariz exageradamente grande, etcétera. O sea, es algo que obviamente luego, con exploraciones pues de tipo dermatológico o de lo que sea se comprueba que al cuerpo pues no le ocurre nada, pero en cambio pues existe esta firme creencia de que al cuerpo le está ocurriendo algo negativo. Los celotípicos. Pues mi pareja me está siendo infiel y tengo el convencimiento de que mi pareja pues me está siendo infiel. Y ya me busco estrategias, indicios, indicadores para confirmar que ciertamente mi pareja está yendo con otra persona y, por tanto, pues que yo estoy quedando en un segundo lugar. Los erotomaníacos. Aquí es la creencia de que otras personas se están enamorando de mí. Y frecuentemente son personas, digamos, superiores. Superiores en el sentido que son personas de una gran belleza o que son personas pues en que tienen mucho poder o que tienen dinero o que tienen influencia o que son youtubers, que son cantantes, que son deportistas, o sea, personas que habitualmente a la sociedad siente una admiración hacia estas personas.
y perfectamente pues la persona que sufre el delirio puede incluso que nunca se haya cruzado con la persona que supuestamente está enamorada de él, pero interpreta que a través de su música, de sus discursos televisivos, de sus conciertos o de lo que sea, pues le está mandando indicadores de amor hacia él. Alucinaciones. La alucinación también de una forma muy sintetizada son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. O sea, fuera de mí no ocurre nada, pero en cambio yo sí que estoy o bien escuchando, o bien viendo, o bien notando, o bien gustando, o bien olfateando cosas que realmente no existen. O sea que otras personas que pueden estar a mi lado, pues por tanto que están escuchando, observando, etcétera, lo mismo, pues estas personas no lo detectan y es la persona que sufre esta alucinación, pues que detecta y además que tiene el firme convencimiento de que aquello es real. Todas existen, pero las más habituales serían las auditivas, como escuchar voces, ruidos, música, voces amenazantes, obscenas, acusaciones, órdenes, etc. Y además se distinguen como que no es el propio pensamiento, o sea, si es el propio pensamiento, sería un delirio. O sea, yo estoy pensando tal cosa. No, aquí yo no estoy pensando. Estoy escuchando literalmente una voz externa que me está, pues, diciendo cosas. Una voz, un ruido, etc. Trastornos del pensamiento. Es un pensamiento desordenado, desorganizado, que uno, pues, puede pasar de un tema a otro, que puede dar una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta o con el contenido. O incluso, en uno de los casos más extremos, que es la ensalada de palabras, pues son palabras, así como tomadas al azar, que se van entremezclando y que resulta totalmente imposible de entender lo que está expresando esta persona, pues porque no tiene ninguna coherencia. Aquí les pongo pues de que estas definiciones obviamente no son mías, son definiciones del DSM-5, súper sintetizadas y que son definiciones pues que nos ayudan para poder diagnosticar en una persona que hay una sospecha de psicosis cuál sería el tipo de trastorno que tiene. Comportamiento motor desorganizado o catatonía. Aquí el desorden o el trastorno se orienta hacia el cuerpo, o sea, hacia la parte motora, en el sentido de posturas, de expresiones, de movimientos que son extraños, que se apartan totalmente de lo habitual, por ejemplo, pues, movimientos mecánicos repetitivos, movimientos pues tipo temblores o poner un brazo o una parte del cuerpo en una postura extraña que no tiene ningún sentido y mantener esta postura, hacer muecas, etcétera, o por la parte contraria, pues uno quedarse callado o no responder ante una pregunta o ante un estímulo que percibe en su entorno. Veremos dentro de un rato la diferencia, pero también existen otro tipo de síntomas que reciben el nombre de síntomas negativos. ¿Qué son básicamente los síntomas negativos? Son un tipo de síntomas por defecto. Una expresión emotiva disminuida, una disminución en la expresividad emocional, una falta o una carencia importante de contacto ocular, una inexpresión de la cara, de la entonación, de los movimientos, de la cabeza, de la cara, o sea, un tipo de expresión pues, que las personas tenemos y mostramos de una forma espontánea
y que la persona pues, que sufre un trastorno psicótico con síntomas negativos, esto queda muy disminuido e incluso en algunos momentos puede quedar literalmente paralizado. La abulia, pues disminución de las actividades realizadas. O sea, una persona puede permanecer muchísimo rato sin hacer nada y pues no muestra ningún interés en cambiar esta posición de pasividad y tampoco pues muestra ningún interés en activarse. La anedonia, incapacidad para experimentar placer ante estímulos que habitualmente consideramos como positivos. Pues si a uno le gusta interactuar con otras personas, pues no hay placer con la interacción. Si a uno le gusta pues una determinada comida, pues no hay placer para esta comida. Si le gusta pues ir a un concierto, a una obra de teatro, etcétera, etcétera, a practicar sexo, pues esto no produce placer. La asocialidad es una falta de interés para actuar con otras personas y tanto puede producirse porque no produce placer esta interacción, como porque uno se va aislando fruto de estos síntomas negativos y pierde el contacto con las otras personas. Y aquí en una tabla les pongo los síntomas considerados positivos y los síntomas considerados negativos. Evidentemente, el término positivo no significa bueno. Positivo significa que es algo en que es por exceso. O sea, personas que alucinan, por tanto que alguien que no tenga un trastorno psicótico pues no lo tiene. Ideas delirantes, un tipo de idea que también una persona pues que no tenga el trastorno pues no lo tiene. Estos trastornos del pensamiento, la conducta extravagante, la catatonía. Esto lo llamamos síntomas positivos de la psicosis. Y por contra, los síntomas negativos pues sería la parte inversa. Lenguaje pobre, bloqueo del pensamiento, embotamiento, retraimiento social, falta de interés por los propios cuidados, apatía, anedonia, pérdida de motivación. Y en la psicosis podemos encontrarnos, o sea, nos vamos a encontrar seguramente síntomas positivos y nos vamos a encontrar síntomas negativos. Los positivos son como más identificables. O sea, una persona que delira, pues se nota, ¿no? O sea, porque tiene un tipo de conducta disruptiva. En cambio, una persona pues que esté apagada, con falta de interés, pues esto puede ser más difícil de detectar e incluso se puede confundir con otro tipo de trastornos mentales. Tipos de trastornos son estos: el delirante, el psicótico breve, el esquizofreniforme, el esquizoafectivo, la esquizofrenia, el trastorno inducido por sustancias, el trastorno debido a otra afección médica y la catatonía. En el delirante es el que hemos descrito hace unos momentos, pues en qué son estas creencias fijas de persecución, de grandeza, de referencia, somático, celotípico, erotomaníaco y nihilista. Y aquí les pongo una breve definición de lo que significa cada uno. Y el trastorno psicótico breve. Este es un trastorno muy interesante obviamente bajo un punto de vista psicopatológico, porque humanamente pues todo trastorno psicótico es dramático, por descontado, en el sentido de que suele ser un trastorno que aparece de una forma brusca, con delirios o alucinaciones o discurso desorganizado o comportamiento motor, y que tiene una duración de entre un día hasta un mes. Y después de este tiempo, el sujeto, la persona que lo ha sufrido, recupera el nivel de funcionamiento anterior a este episodio. Y el episodio psicótico no se repite. O sea, es algo que aparece de una forma puntual en la vida de un sujeto, de una forma así disruptiva, y desaparece
y no hay otros episodios. Porque si hay otros episodios, luego ya no es un trastorno psicótico breve. O sea, si se repite, luego ya tendremos que darle otro tipo de término. El esquizofreniforme es un trastorno que tiene las características de la esquizofrenia, que ahora veremos la definición dentro de unos momentos, pero que tiene una duración entre 1 y 6 meses a partir del momento en que se efectúa el diagnóstico o en que se puede detectar que esta persona ha empezado con los síntomas psicóticos o síntomas esquizofrénicos. Por un momento vamos a pasar y regresamos enseguida. Y luego está la esquizofrenia. La esquizofrenia es como el trastorno esquizofreniforme, pero cuando supera los 6 meses. Y la esquizofrenia existe la de tipo paranoide, en que predominan delirios y alucinaciones principalmente auditivas. Paranoide en el sentido pues, de que uno cree que le quieren hacer daño, que le quieren perjudicar, etc. La hebefrénica, que es un tipo de esquizofrenia más bien desorganizada, o sea que no hay coherencia. La catatónica, que sus síntomas principales sería la actividad motora por exceso o por defecto. La indiferenciada, que reúne síntomas de los tipos anteriores, pero que no destaca ninguno. Y luego la residual, que es ya cuando el paciente, el enfermo, pues ya lleva mucho tiempo con el trastorno y en muchas ocasiones ya no hay delirios, ya no hay alucinaciones. Y básicamente su característica serían los síntomas precisamente de tipo negativo. O sea, el trastorno psicótico breve y el trastorno esquizofreniforme y la esquizofrenia es lo mismo. La diferencia es su duración. Un psicótico breve dura poco y desaparece. Un esquizofreniforme dura entre 1 mes y 6 meses. Y a partir de 6 meses, pues ya le situamos el diagnóstico de esquizofrenia. Y luego está el esquizoafectivo. El esquizoafectivo es una combinación de trastorno psicótico con trastorno de tipo afectivo, o sea, en el sentido de manía o en el sentido de depresión. En otras clasificaciones recibía también el nombre de depresión psicótica, o sea, sujetos pues, que tenían síntomas depresivos, pero que además pues, tenían una percepción alterada de la realidad. Y aquí, pues, el término es de esquizoafectivo y que básicamente, pues, es esta combinación de estado de ánimo, ya sea hacia la parte alta o hacia la parte baja, combinada con delirios o alucinaciones. Nos encontramos el trastorno psicótico inducido por sustancias. Y aquí tengo que destacar que este es un tipo de trastorno que yo trabajo muchísimo, porque entre otros muchos, pues visito a muchos pacientes con consumo de sustancias y muchísimos de ellos pues comentan que salen de fiesta, que toman cocaína y que los otros les miran, que les persiguen, que les quieren hacer daño, que les quieren robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, si estas personas consiguen estar un periodo razonablemente prolongado, no mucho tiempo, a veces con un par de semanas, pues ya la sintomatología remite, pues esta sintomatología de tipo psicótico remite porque no es un trastorno psicótico primario, sino que es secundario al consumo de sustancias. Y las principales sustancias que lo pueden provocar pues son estas que les describo. Alcohol, cannabis, alucinógenos, inhalantes, sedantes, bueno, casi todos, ¿no? Casi todas las drogas, pues menos la nicotina y algunas otras pocas, pues pueden provocar alteraciones en la percepción de la realidad. Y también un trastorno debido a una afección médica. Una persona pues, puede tener una tumoración, una lesión cerebral o un tipo de infección pues, en que
en que su cuerpo y su cerebro básicamente pues queda alterado y por tanto pues que presente síntomas psicóticos. Y cuando remite esta enfermedad, pues también remite la sintomatología psicótica y por tanto pues digamos que cerramos el diagnóstico de trastorno psicótico porque ha sido un trastorno psicótico pues que no ha sido primario, sino que ha sido a causa de que la causa es otra. Y la catatonía también es otro tipo que se caracteriza pues por esto que ya les he comentado de una desorganización en el comportamiento motor, ya sea por exceso o ya sea por defecto. Y aquí un cuadro de los principales trastornos psicóticos. El esquizotípico, el psicótico breve, el esquizofreniforme, la esquizofrenia y el esquizoafectivo. Destacar que el esquizotípico no se lo he situado aquí porque es un trastorno de la personalidad. O sea, es un tipo de personalidad pues, en que tiene rasgos psicóticos, pero que esta persona no presenta una desconexión de la realidad. Se aproxima, tiene una interpretación pues muy que roza pues entre la realidad o no, pero no pierde la conciencia. O sea, sabe que aquello que piensa, que cree, pues que muy posiblemente sea su percepción, pero que no sea la realidad. En cuanto que cuando hay un trastorno psicótico, pues la realidad es aquello que el sujeto percibe. Los trastornos están recogidos dentro de los manuales principales que en Europa, en Estados Unidos, pues son básicamente el DSM-5 y el ICD. Y tanto es válido el uno como el otro, son muy parecidos, presentan diferencias pues muy sutiles y luego pues hay profesionales y hay centros o dispositivos de salud mental que utilizan el uno o bien utilizan el otro. Y aquí pues yo les diría que si depende de ustedes, pues es familiarizarse con uno y con el otro y el que luego les parezca que se manejan mejor, pues toman uno y siguen este y los dos son igual de válidos. ¿Qué causas, qué factores pueden ocasionar un trastorno psicótico? Son muchas las causas. La psicosis es un tipo de enfermedad que no tiene un único origen, sino que el origen es un origen múltiple. Hay alteraciones de tipo bioquímica, o sea que áreas del cerebro, pues en que haya una deficiencia comunicativa entre las neuronas. A ver, ¿me permite un momento? Pues en que hay una deficiencia de comunicación entre las neuronas, que los neurotransmisores no la transmiten de la forma adecuada y que la dopamina, que es un neurotransmisor pues, presente en muchas áreas del cerebro, es el que queda más alterado. O sea, sería una causa como muy endógena, muy del propio organismo, y que esto pues, puede ser una causa de brote o de desencadenante de la psicosis. También cuando hay una alteración del funcionamiento del cerebro, o sea que el cerebro no funciona con toda su capacidad, que hay una disminución en la función de la corteza prefrontal, que es la que maneja pues, más la emocionalidad, el raciocinio, etc. Y esta parte, pues, está alterada y, por tanto, pues no transmite órdenes de una forma eficaz. Y en la estructura del cerebro, cuando los ventrículos pues, están dilatados o hay una disminución global de determinadas áreas del cerebro o bien una disminución global del tamaño del cerebro. O sea, esto es muy bioquímico orgánico. Digamos algo que
el sujeto pues poco puede hacer porque bueno, se produce pues cuando en etapas como muy tempranas de su desarrollo. Un punto importantísimo en psicosis. La psicosis como enfermedad mental tiene una importante carga genética. O sea, por lo tanto, cuando estemos efectuando una anamnesis a un sujeto que tengamos la sospecha de que pueda padecer una psicosis, importantísimo explorar antecedentes familiares. Y aquí vemos que en la población general la prevalencia de psicosis es al entorno del 1%, entre 0,7 y 1%. En hermanos no gemelos es un 8%. Cuando un padre está afectado es un 12%. Cuando los dos están afectados un 40%. Y en hermanos monocigóticos, o sea, idénticos, casi el 50% de posibilidades de que si uno presenta un trastorno psicótico, el otro también lo presente. Por tanto, explorar pues hermanos, padres, tíos, abuelos, etcétera, de a ver si hay antecedentes de trastorno psicótico. Porque si los hay, obviamente esto no justifica de que estemos ante un trastorno psicótico, pero sí que luego nos da pistas para que tengamos para explorar de una forma más exhaustiva. Factores hormonales. Las hormonas tienen que ver en base pues a la oxitocina y en función de los niveles, pues una persona puede presentar un cociente intelectual deficiente y esto se asocia a poder debutar en psicosis. También una oxitocina baja se correlaciona con una mala atención sostenida en mujeres y, curiosamente o como sea, pero las mismas sustancias pues actúan de una forma contrapuesta en función del género, de si es hombre o bien de si es mujer. Y aquí vemos pues algunos marcadores fenotípicos en personas jóvenes, pues en que no ha debutado la psicosis, pero podemos observar como antecedentes de que hay unos déficits cognitivos, alteraciones neurofisiológicas, cambios en la conducta y en la personalidad. Y estos son pistas o signos de que esta persona pues puede ser más vulnerable a padecer una psicosis. Como seguramente podrán observar y pensarán, son unos marcadores pues muy inespecíficos, porque pueden ser precursores de la psicosis y de muchas otras enfermedades mentales. Pero sí que uno de ellos pues es de los trastornos psicóticos. Los ambientales, o sea, los que no vienen de dentro, sino que vienen de fuera. Complicaciones del embarazo. Pues bajo peso, malformaciones, disminución del cerebro, complicaciones en el parto, infecciones y desnutrición de la madre y los puntos que también hemos indicado hace un rato de urbanización, migración, o sea, de alguna forma personas con una escasez de medios, pues estos factores ambientales pues también predisponen a padecer un trastorno psicótico. Uno muy relevante, el trauma infantil. Niños, niñas que han sufrido trauma en su infancia tienen muchísimo más riesgo en su vida adulta de padecer un trastorno psicótico. Y aún más si este trauma es en forma de abusos sexuales. Aquí vemos que 3,5 de riesgo en personas sin trastorno, 34,5 en personas que han sufrido abusos sexuales. Y aquí hay diferentes estudios que corroboran de que el haber sufrido un abuso sexual predispone a que posteriormente
existan experiencias o trastornos psicóticos. Diferentes estudios, metaanálisis, pues en que se ha detectado de que ciertamente pues esto es uno de los factores ambientales, porque obviamente un abuso o un maltrato pues no es algo inevitable, ni mucho menos, es un acto voluntario por parte de quien lo realiza y que esto pues conlleva a una vulnerabilidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque lo traumático pues conlleva una debilitación psicológica, conlleva de que el niño y posteriormente pues en sus etapas adolescentes perciban lo exterior como algo amenazante y por tanto esto puede conllevar a una ideación de tipo de prejuicio, de desconfianza, de que percibe pues el mundo no como algo que puede dar oportunidades, sino que a las otras personas las percibe como personas amenazantes. Destacar aquí que estos abusos se dan tanto en niñas como en niños, o sea, el género en infancia no es significativo. Lo que sí que es significativo es que la persona o el género que los provoca sí que en su inmensa mayoría es ocasionado por varones. Y además, en muchísimos casos, varones pues que están cerca de el niño niña, familiares, vecinos, profesores, en sus momentos sacerdotes, etcétera, etcétera. El consumo de tóxicos, otro factor externo. Nadie nace pues con cocaína, con alcohol, con cannabis, etcétera. Pero cuando se produce consumo de sustancias tóxicas, el consumo de tóxicos puede provocar tanto síntomas psicóticos como vimos hace un rato, como puede desencadenar un trastorno psicótico en personas que tengan una personalidad predispuesta. O sea, el consumo de tóxicos en sí no sería suficiente como para provocar una psicosis, digamos, de por vida. Sí, síntomas psicóticos cuando hay consumo, pero cuando hay una predisposición es claramente un factor ambiental, un factor estresante y por tanto esto puede desencadenar la enfermedad. Y aquí un punto muy interesante que explica los trastornos psicóticos. No es el único, pero sí que es uno de los que goza de mayor aceptación. Y es de que, ¿qué ocurre para que una persona desarrolle una psicosis? Pues básicamente dos cuestiones. Que hay una vulnerabilidad genética, bioquímica, de funcionamiento, de aprendizaje o psicosocial y que en el momento presente, o sea, cuando se da el brote psicótico, existen factores que actúan como estresores. Pues, por ejemplo, un niño adolescente que esté en un ambiente de una gran hostilidad en su familia, que haya un clima pues, muy crítico y de muchísima exigencia, o bien un clima de sobreprotección, o bien consumo de tóxicos por parte de la familia, o pues que pierda el trabajo, que tenga una ruptura sentimental, que pierda la vivienda. O sea, ante unos factores de vulnerabilidad adquiridos, si se le suma un factor estresante ambiental, pues es una combinación óptima, en un sentido dramático, para que se desencadene un trastorno psicótico. Por tanto, a veces, o sea, pueden haber personas que tienen una vulnerabilidad a la psicosis, pero si tienen la fortuna o no tienen la mala fortuna de enfrentarse en su vida a factores estresantes intensos, pues esta vulnerabilidad pues, puede que quede aquí y que esta persona pues pase toda su vida sin desarrollar el trastorno. El primer episodio psicótico. ¿Qué es esto? A ver, ahora les voy a efectuar un comentario que yo mismo admito que dentro de un ratito me voy a contradecir, pero lo hago con toda la conciencia
y luego pues voy a efectuar los matices correspondientes. En principio, la psicosis es un tipo de enfermedad dicotómica, o sea, o existe o no existe. Para diferenciarlo de otro tipo de trastornos que no son dicotómicos, que son de continuum. O sea, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad no es dicotómico. No es que exista o no exista ansiedad, sino que hay ansiedad, porque la ansiedad es sinónimo de activación. Lo que ocurre es que estamos menos activados o más activados. Estamos menos ansiosos o más ansiosos. Y podemos llegar a un extremo de la máxima ansiedad y que uno pues tenga una crisis de angustia o que sufra un bloqueo, que quede paralizado por una ansiedad excesiva. Con la psicosis, pues la inmensa mayoría de personas pues no tienen experiencias psicóticas. Por tanto, ¿existe o no existe? Y el PEP, el primer episodio psicótico, es el paso de no existir a existir. Puede que no sea de una forma franca, pero que sí que por lo menos existe una sospecha de que esta persona presenta delirios y o alucinaciones. Aquí en este cuadro les pongo la evolución. En el punto 0 tenemos la ausencia de síntomas, que sería la situación premórbida, o sea, no observamos nada. Pasamos a unos síntomas leves, que son los síntomas neurocognitivos que les mostré hace un rato y que pueden ser comunes a muchas enfermedades. Unos síntomas ya moderados, que son, su denominación sería un alto riesgo de transición hacia la psicosis. Un primer episodio, que aquí ya existen los síntomas. Una remisión. Recaídas. Múltiples recaídas y finalmente cuando es un trastorno psicótico persistente. Aquí serían todas las formas posibles de aparición de la psicosis, desde las formas más benignas o menos invalidantes a las que son ya crónicas y por tanto muy invalidantes. Y aquí también les pongo cómo aparece la psicosis. En un primer término, suelen aparecer síntomas de tipo negativo. O sea, en la psicosis es poco frecuente que uno, pues así, de repente, empiece a tener delirios, alucinaciones auditivas, visuales o movimientos incontrolados de los miembros del cuerpo. Es poco probable. Lo que suele empezar son síntomas de tipo negativo. Apatía, desinterés, fracaso escolar, falta de motivación para la socialización, falta de ilusión. Y esto va avanzando hasta que aparece un primer síntoma positivo, delirio, alucinación, etc. Y cuando esto es muy agudo, pues es lo que llamamos un primer episodio o bien un brote psicótico. Y cuando este brote remite, nuevamente aparece sintomatología de tipo negativo. También en el sentido de desmotivación, apatía, dificultad para trabajar, dificultad para estudiar, dificultad de socialización, dificultad para activarse, para practicar pues actividades deportivas, artísticas, lo que sea que aquella persona anteriormente estuviera presente en su vida. ¿Qué antecede a un primer episodio? Pues habitualmente estas manifestaciones de tipo subclínico, o sea, subclínico se refiere en que no hay síntomas evidentes de psicosis, pero desarrollo psicomotriz, alteraciones del lenguaje, de la motricidad, déficits cognitivos, anomalías atencionales, que también, como les he comentado, esto no es exclusivo perdón, ni mucho menos de la psicosis, sino que es algo común con otro tipo de trastornos.
Periodo prodrómico. Es esta parte que ya se avanza un poco más hacia la psicosis. Hay unas primeras experiencias psicóticas, temporales, leves, pero que ya, digamos que destacan. Incapacidad para dividir la atención, interferencia del pensamiento, o sea, como hay otros pensamientos que me están ocupando mi pensamiento y yo no puedo pensar con continuidad o con claridad. El pensamiento me está presionando, me quedo bloqueado. Cuando me hablan, pues escucho cosas extrañas. Cuando hablo, pues también puede que algunas palabras me salgan extrañas, alteradas. Creo que las otras personas hablan de mí, se fijan en mí. El pensamiento abstracto, o sea, el interpretar las cosas, resulta más difícil. Y esto pues ya son síntomas que se acercan más a un brote psicótico. Y este periodo prodrómico puede ser prolongado. Puede durar incluso entre 2 y 5 años. O sea, que hayan estos síntomas negativos y que aún no haya un brote psicótico. O sea, aún no aparezca un primer episodio psicótico. Y luego cuando aparece, pues sí que ya claramente alucinaciones o delirios o trastornos del comportamiento o trastornos del pensamiento, que aquí sí que ya son identificables. Y además, en este sentido, síntomas de tipo positivo. O sea, síntomas que aparecen de una forma que irrumpen y que pues, provocan una alteración del comportamiento de la persona y que las personas que están en su entorno pues, detectan pues, claramente de que se está comportando de una forma muy diferente de cómo se comportaba anteriormente. Y aquí también un concepto interesante desde el punto de vista clínico de tratamiento, que es el concepto de DUP. Y DUP significa el tiempo que transcurre desde el primer episodio hasta que una persona inicia tratamiento. O sea, algo muy malo en la psicosis es que aparezca una psicosis y que no se identifique. Que la familia, que el entorno, pues no, bueno, por lo que sea, no reaccionen. Obviamente, la gente común pues no entiende de psicosis, o sea, lo que observan es que a su familiar o a su amigo o a quien sea, pues está teniendo comportamientos extraños. Y claro, pues lo indicado es que se actúe y que se lleve a esta persona pues al médico o al centro sanitario o a servicios sociales pues para que se pueda efectuar un diagnóstico de a ver qué le está ocurriendo. Si esta DUP, este periodo, excede de las 12 semanas, bueno, digamos que luego el pronóstico es un pronóstico peor que no si se interviene de una forma rápida. ¿Cómo puede evolucionar la psicosis? Este también es un punto muy interesante. Como vimos, un primer episodio, pues una persona está, digamos, con un funcionamiento normalizado, aparece un brote, llega a su punto más extremo, con síntomas positivos, delirios, alucinaciones, etcétera. Existe una remisión y esta persona continúa su vida, pues, sin más, sin que vuelva a aparecer actividad psicótica. O sea, sería un episodio con remisión completa y que esto se da aproximadamente en un 25% de los trastornos psicóticos. Otra forma es cuando hay una alternancia de normalidad con psicosis, recuperación de la normalidad, otra vez episodio, normalidad, episodio, normalidad, y esto se puede ir repitiendo muchísimas veces. Y el punto relevante aquí es que obviamente cuando la persona está psicótica, pues está totalmente alterada, pero puede recuperar la normalidad premórbida, o sea, lo de antes. Y lo va recuperando en cada crisis psicótica. A diferencia de esta tercera versión,
que es de que en cada episodio esta persona no recupera totalmente lo de antes. Cada vez que hay una crisis psicótica, regresa a la normalidad, pero a una cierta normalidad. Y siempre con un nivel de bienestar, de funcionalidad, de capacidades menos intenso, menor a antes de que se produjera la psicosis. Por tanto, esta persona, digamos que se va deteriorando, que cada vez que tiene una crisis psicótica, pues va sufriendo deterioro y cada vez tiene menos capacidades como para recuperar una normalidad o una cierta normalidad. Yo creo que está la peor, que es de que de una forma crónica esta persona se va deteriorando y que no va hacia atrás, o sea, no recupera funcionalidad, no recupera habilidades y pues lo único que se va provocando es un empobrecimiento y que pues cada vez tiene menos capacidades, menos funciones, es más dependiente, etcétera. Y aquí sí que habitualmente hay mucha sintomatología negativa, en los términos que les he explicado. Y aquí les pongo pues un ejemplo de síndrome de psicosis atenuada. Vemos pues este caso de Susana, una chica de 17 años que cursa su cuarto año de la ESO, que su madre la lleva a consulta. Aquí ya les pongo un mensaje muy relevante, y es de que el psicótico prácticamente nunca pide consulta, porque precisamente como no tiene conciencia de enfermedad, pues no le ocurre nada. Bueno, sí que le ocurre que su vecino le quiere perjudicar, que ve luces, o sea, le ocurren cosas, pero no tiene conciencia que le están ocurriendo cosas vinculadas con su salud mental. Por tanto, suele ser la familia y el entorno, pues quien se da cuenta y quien pide consulta, pues para que se le dé atención. Bien, pues en este caso su madre la lleva a consulta después de notar algún comportamiento extraño que le ha causado preocupación. Susana tiene un tío con esquizofrenia. Aquí ya tenemos una pista. Su madre comenta que el comportamiento extraño de la chica ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente 5 meses. La adolescente comenta que 1 o 2 veces por semana ha oído una voz susurrando cuando se encuentra sola en su habitación, pero que no está muy segura ni de dónde viene ni de lo que dice. Susana dice que podría ser un problema de audición. En la entrevista, esta chica se redirige en la entrevista se redirige al tema de la conversación en varias ocasiones y con frecuencia hace referencia a cuestiones no relacionadas con el asunto principal, o sea, que se atribuye lo que le ocurre pues, a otras cuestiones externas. Su madre está preocupada porque últimamente Susana apenas sale con sus amigos y que estos le han dejado de llamar a casa. Susana cree que sus amigos chismorrean sobre ella a sus espaldas, pero tampoco está muy segura de lo que dice. La madre de Susana se ha puesto en contacto con el orientador, el cual le informa de que el rendimiento académico de la chica se ha deteriorado dramáticamente en los últimos meses. Tanto Susana como su madre comentan que no hay antecedentes de consumo de alcohol o drogas y que los exámenes médicos no han dado resultados significativos. Bien, pues aquí vemos que es un síndrome de psicosis atenuada, o sea, sería un periodo previo a la psicosis, que están apareciendo signos y síntomas, pero que aún no ha brotado, no ha habido el brote psicótico, pero está en una situación pues, de muchísimo riesgo. Vale, pasemos ya a, digamos, qué aplicar ante los casos de psicosis. Aquí les pongo de una forma destacada, bien, obviamente les voy a comentar lo que es la terapia psicológica, o sea, en otro tipo de terapias pues, que pueden hacer educadores sociales, enfermería, trabajo social, etcétera, sino que focalizado hacia la terapia psicológica.
Destacar de que la terapia psicológica es indicada junto con la farmacológica, y aquí también se lo resalto con muchísimo énfasis, en todas las fases de presentación del trastorno. Ha habido investigación y se ha podido evidenciar que los procesos psicológicos tienen una gran relevancia en la aparición, desarrollo y adaptación al trastorno psicótico. Por tanto, una vez destacado que las intervenciones farmacológicas son muy eficaces y tienen altas posibilidades de mejorar la psicosis, también tienen sus límites. Y lo mejor no es ni lo uno ni lo otro, sino lo uno y lo otro. O sea, una suma de tratamientos en que habitualmente lo indicado es terapia farmacológica más terapia psicológica, como para alcanzar el máximo grado de eficacia en la mejora de esta persona. La terapia psicológica es razonablemente reciente, años 50-60. Existían las terapias analíticas en que no se podía comprobar su eficacia, quedaron mucho en desuso y aproximadamente en los años 78, a quienes me estoy refiriendo a Europa, también hay que destacar que cada país pues, tiene su propia dinámica. Básicamente, el objetivo fue de sacar, permítanme decirlo así, a los locos de los manicomios, porque los psicóticos estaban ingresados en manicomios y la consideración es de que esta persona está loca. Entonces, un gran objetivo fue de que se pudiera sacar a estos enfermos de los manicomios y que se pudieran razonablemente integrar o por lo menos cuidar desde su propio entorno. Aproximadamente en los años 80 del siglo pasado, la intervención familiar tuvo avances, básicamente para intervenir de una forma indirecta hacia el paciente, y es en el 2010 aproximadamente de este siglo que sí que se detecta que la terapia psicológica aumenta las tasas de adherencia al tratamiento, aspecto importantísimo. Una persona con psicosis que abandone el tratamiento, esto es un factor de riesgo y de empeoramiento. Y a partir de aquí también se destacó que factores psicológicos y ambientales tenían una gran influencia en el desarrollo de la psicosis. Aquí les describo así a modo de título diferentes opciones terapéuticas que existen en estos momentos: terapia cognitivo-conductual, tratamiento asertivo comunitario, habilidades sociales, terapias contextuales, que lo describe este autor, Fonseca. Otro autor, Gleason, para la psicosis temprana, intervenciones psicosociales, psicoeducación, etcétera, etcétera. Segarra, aquí pues describe programas que existen en diferentes estados del mundo. Y Segarra, en 2014, pues también explica y desarrolla una serie de intervenciones. Con esto les quiero destacar pues, de que hay múltiples tipos de intervenciones psicoterapéuticas indicadas para la psicosis y que, por lo tanto, pues, forman parte de este abanico terapéutico para aplicar a los pacientes. Hay una relevante evidencia psicológica. Aquí en verde, pues, los que tienen más evidencia: la terapia cognitivo-conductual para la psicosis, las intervenciones familiares y el tratamiento asertivo comunitario, los programas de intervención temprana, o sea, están con el máximo nivel de evidencia, 1 positivo, y con el máximo grado de recomendación. Y luego, también, pero ya un poco no tan en primera línea, a la psicoeducación, la rehabilitación cognitiva y los paquetes integrados multimodales. Y estos que están por aquí, pues que pone NA, no es que no sean
eficaces, pero son como muy recientes considerando que en investigación los tiempos, pues, bueno, la investigación tiene que tomarse su tiempo para investigar y para poder encontrar evidencias, pero que no obstante esto no significa de que no puedan ser eficaces en un futuro. ¿Cómo se aplica la terapia psicológica? Un criterio es claramente el criterio de la historia natural del proceso psicótico. O sea, en la medida en que una persona va efectuando una transición de una fase a otra, pues se aplican uno o otro tipo de opciones terapéuticas. La primera sería esta parte antes de que haya un primer brote. Y esta parte prodrómica, esta parte precoz, esta parte pues, en que aún no existen delirios, alucinaciones, la intervención precoz tiene como objetivos mejorar la sintomatología presicótica, que vimos que básicamente era de tipo negativo, evitar el estancamiento social, reducir o prevenir la progresión de los síntomas, el deterioro de la funcionalidad. Este punto es muy importante porque una persona puede que no delire, que no alucine, pero no obstante, su capacidad como para desenvolverse en el día a día se va deteriorando. Y esta persona, como vimos en este ejemplo de esta chica de 17 años, tiene fracaso escolar, inhibición social, le ocurren cosas extrañas, etc. Por tanto, la intervención en este periodo tiene como objetivo pues, reducir o bien retrasar la evolución de la psicosis. No se trata la psicosis en sí, porque aún no existe, pero sí se puede atenuar o retrasar, pues esto ya es un objetivo muy relevante. ¿Qué programas existen a nivel internacional? Pues hay varios. Aquí les describo algunos. El PACE de Australia. Son programas muy amplios que contemplan tanto, les invito a que los consulten, todos tienen sus páginas en internet y están pues ampliamente descritos, que utiliza la psicoeducación, el entrenamiento en habilidades sociales y antipsicóticos en dosis bajas. Aquí ya vemos de que incluso cuando aún no ha aparecido la psicosis, ya en algunos programas consideran indicado empezar con fármacos antipsicóticos. Aquí también hay que destacar que hay debate al respecto y que no todos los programas o no todos los estados o no todas las opciones terapéuticas pues dicen lo mismo, sino que hay diferencias. El EPIC, es de Noruega y Dinamarca, un programa educativo para población general muy importante para detectar síntomas o signos tempranos. O sea, no va dirigido a especialistas, sino que va dirigido pues, a todo el mundo, para que puedan identificar cuando una persona empieza a mostrar algún síntoma, algún signo que podría ser compatible con la psicosis. El Opus, en Dinamarca, basado en el modelo asertivo comunitario, o sea, integrado a la comunidad, y pues que también la detección es a través de médicos generalistas, o sea, profesionales que no están especializados en salud mental, pero que precisamente como visitan a muchísimas personas, tienen un acceso muy directo a personas pues, que potencialmente pueden ser personas de riesgo para la psicosis. Y también servicios sociales, que hay personas que consultan, que no tienen un trastorno mental diagnosticado, pero que sí que pueden observar también algunos síntomas. Aquí también estos dos, el ACE y el LEO, del Reino Unido, que contemplan un enfoque multidisciplinar pues, por parte de psicología, enfermería, trabajo social y también programas de inserción laboral. Destacar que ya en un principio
Cuando una persona empieza con sintomatología negativa, pues ciertamente la esfera laboral es una de las primeras esferas que se ve afectada. Como todos sabemos, cuando trabajamos, pues hay una exigencia alta y que si una persona pues pierde capacidad de concentración, de rendimiento, de cumplimiento en el trabajo, pues esto suele ser motivo de sanción o muchas veces pues de pérdida del trabajo. Vemos este otro de Canadá, el SEPS, que propone intervenciones grupales para personas en riesgo. O sea, estamos en una parte prodrómica, que aún no ha aparecido el trastorno. Y en España, que es donde soy yo, pues hay el P3, el Programa de Intervención para la Psicosis, que es intervención cognitiva y familiar para pacientes con síntomas atenuados, como esta chica que hemos visto de ejemplo. Básicamente, esta parte prodrómica, el tratamiento se orienta a psicoeducar a la población, a formar a médicos y equipos generalistas, que en España se denominan de atención primaria, a servicios sociales, con el objetivo de identificar e incorporar en los sistemas de salud a las personas de la forma más precoz posible, o sea, de reducir este tiempo que transcurre entre la aparición del trastorno a la atención de estos servicios especializados, o sea, de reducir la DUP. Que una DUP corta, pues, es sinónimo, o por lo menos hay más posibilidades de buen pronóstico. ¿Qué aplicamos cuando sí que ya esta persona ha hecho un primer brote o un primer episodio psicótico? Aplicamos tratamiento precoz de la psicosis. Básicamente, hay 2 o 3 puntos, que esto no es propio de la psicosis, es propio de todo tipo de técnicas terapéuticas, pues de que es importantísimo efectuar una buena alianza terapéutica con el paciente, teniendo muy en consideración que el paciente no es consciente de que tiene una enfermedad. O sea, cuando una persona pues tiene ansiedad, un estado de ánimo bajo, pues nos comenta, bueno, es que estoy ansioso, estoy deprimido, aquí no. Aquí el paciente pues no cuenta nada, no cuenta nada. O sea, no cuenta nada en el sentido que delira, que alucina, etcétera. Pues lo que ocurre es que le quieren perjudicar, lo que ocurre es que escucha voces que le están diciendo no sé qué, que está viendo pues no sé qué fantasmas o animales que entran por la habitación. Por tanto, digamos que el psicólogo es, bueno, esta persona, ¿cómo me puede ayudar en esto, no? Por tanto, pues es intentar buscar puntos de conexión con el paciente para que podamos establecer una continuidad con el tratamiento para que esta persona pues no se desvincule. Que este es un punto importantísimo. Para todos los tratamientos, pero en psicosis, si un paciente se desvincula, sería un tipo de trastorno como para, digamos, entre comillas, no dejar que el paciente escoja si quiere tratamiento o no. Obviamente, muchas veces no podremos acceder al paciente, pero sí a su entorno. Y la participación activa del paciente. El paciente puede que esté desconectado de la realidad, pero habitualmente no siempre y no en todas sus esferas. Y aquí es tener la habilidad de conectar con las partes que este paciente mantiene conservadas. Programas: terapia cognitivo-conductual, psicoeducación, rehabilitación cognitiva, entrenamiento en cognición social, habilidades, peer-to-peer, o sea, apoyo entre iguales, inserción laboral, intervenciones para el consumo de sustancias, que lo que provocan es un empeoramiento, la familia, terapias de tercera generación, terapia cognitiva y también la incorporación de nuevas tecnologías. La cognitivo-conductual, pues adaptada a la psicosis, pone el foco en los síntomas psicóticos y su objetivo es intentar reducir
las creencias delirantes, alucinatorias o bien el malestar que comportan. O sea, se trata de intentar conectar al sujeto con la realidad de forma que estos síntomas pierdan fuerza. También lo secundario, porque una persona con psicosis se deprime, está ansioso, porque aquello que le está ocurriendo, como tiene credibilidad, pues obviamente se preocupa. Se preocupa y le causa malestar. Y no es una depresión o ansiedad primaria, sino que es a causa de la actividad psicótica. Por tanto, en la medida que se pueda tratar la actividad psicótica y reducir, pues también se reduce a la depresión y la ansiedad. Pero no obstante, también tendremos que tratarlas porque aparecerán. Terapia Stop, pues que trata sobre los síntomas negativos. Hay muchos programas, ¿eh? Yo les pongo aquí, perdón, bastantes de ellos. Hay muchos programas muy estructurados y que, pues, como desde la psicología, pues, indican de una forma, pues, muy paso a paso cómo seguir. La psicoeducación, el paciente no entiende lo que ocurre y aquí le podemos ayudar, pues, a entender lo que está ocurriendo. La rehabilitación cognitiva, o sea, la cognición queda afectada, por tanto, uno efectúa falsas atribuciones y esta rehabilitación pues es de volver a reconectar a los pensamientos, a las cogniciones de esta persona con la realidad. También la cognición social. La persona con psicosis suele perder el concepto de aquello que es adecuado, aquello que es correcto, y esta cognición social y el conocimiento social pues lo pierde. Y le tenemos que reconectar pues cómo tratar a los otros, cómo se trata a un anciano, a un amigo, a un jefe, a un desconocido, a un amigo, a un familiar, y pues que en función de la persona que tengamos enfrente le vamos a dispensar un tipo de trato peculiar o diferente. Disculpen, es que estoy un poco resfriado. Habilidades sociales. Volver a reaprender a socializarse. Apoyo entre iguales. Este es un tipo de programa muy, muy interesante, pero también se tiene que aplicar en el momento adecuado. O sea, un apoyo entre iguales tiene que ser en personas que estén compensadas, que no haya actividad psicótica, porque si hubiera actividad psicótica, precisamente lo que podría provocar es el efecto contrario. O sea, una persona que estuviera delirando, que explicara sus delirios, otra persona que también estuviera delirando, que explicara los suyos, precisamente pues podría potenciar no la parte sana, sino precisamente la parte enferma. La inserción laboral, ya lo hemos comentado. Las personas con psicosis frecuentemente no pueden trabajar en entornos normalizados, a veces sí, pero muchas veces pues tienen que, se los tiene que incorporar en programas asistidos. O sea, en lugares que ya se contrata a personas con el conocimiento del trastorno y por tanto pues que ya se adapta el trabajo, las condiciones y el saber que va a tener absentismo por visitas médicas, etcétera, etcétera. Claramente, intervenciones para el consumo de sustancias. Las mismas que se aplican a personas pues, que consumen drogas, se aplican pues, también a personas con psicosis, destacando pues, de que la conjunción de los dos trastornos, un trastorno psicótico más un trastorno de consumo de sustancias, pues esto empeora muchísimo el pronóstico. La familia y la familia en una doble vertiente. Por un lado, para tomarlos como coterapeutas, o sea, para que aquellas intervenciones que aplicamos en consulta, que la familia las reproduzca, pero también a la vez para apoyar a la familia porque el tratar y el convivir con una persona con psicosis
es un tipo de experiencia, pues lamentablemente, muy estresante y que desgasta muchísimo a la familia y que frecuentemente la familia presenta también eh, síntomas como mínimo de tipo ansioso, trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo, etc. Las nuevas aproximaciones, la ACT, el mindfulness, la terapia centrada en la compasión, la entrevista motivacional, la terapia cognitiva centrada en la persona, son terapias recientes, son terapias que aún no hay suficiente evidencia como para poder destacar que son eficaces, pero no obstante, se está empezando a mostrar que sí, que son eficaces y de la misma forma que se pueden aplicar pues, a personas con otros trastornos, también se pueden aplicar de una forma adaptada a los trastornos psicóticos. Y programas pues, específicos que sirven de apoyo a las intervenciones presenciales. Destacar que no lo sustituyen. O sea, un tratamiento para la psicosis no sería eficaz, o por lo menos no se ha demostrado, de que pues, uno conectándose pues, online a un programa, una web, etcétera, que esto pueda sustituir al face-to-face, al cara a cara, pero sí que pueden actuar como potenciadores, como un apoyo pues, a las intervenciones presenciales y lo complementan. Y aquí les pongo pues, algunos de ellos que les invito a que entren y que verán que son programas pues, muy completos. La terapia cognitiva basada en la persona, que este tipo de terapia pues, no pretende reducir los síntomas, sino que lo que pretende es integrar la actividad psicótica dentro de la vida de otras esferas normalizadas del paciente. El diálogo abierto, pues en que el paciente escoge a personas de su entorno para efectuar terapias de grupo y que intervienen profesionales, pero no como profesionales, sino como personas individuales, familiares, vecinos, amigos, y que todo el mundo pues habla al respecto de aquello que le está ocurriendo al paciente con psicosis. Obviamente, en un setting pues en que está orientado a ayudarle a comprenderlo, a comprenderle y con una intención pues de que el paciente se sienta acogido. La terapia metacognitiva, los estados mentales de alto riesgo y los medios digitales. Estas son aproximaciones como muy recientes que pues se va avanzando en ellas y que se está empezando a demostrar su eficacia pues también en el trastorno de la psicosis. Y luego, cuando la psicosis ya avanza hacia unas fases crónicas, aquí lo eficaz son trastornos multimodales, o sea, aplicar un conjunto de tratamientos para aquella persona porque como tiene diferentes esferas afectadas, no es suficiente con un tratamiento psicológico y con un tratamiento farmacológico, sino que se trata de efectuar un diagnóstico muy amplio y tratar la neurocognición, la cognición social, la competencia social, el funcionamiento social global, el apoyo social y todo esto conjuntamente con los tratamientos farmacológicos. El asertivo comunitario es un tratamiento pues, muy eficaz en que pues, hay una persona de referencia que es la que tiene, la que cuida, la que detecta y cuida las necesidades dentro de su propio medio del paciente con psicosis. Y entonces conecta con otros recursos y profesionales para que atiendan al paciente en función de sus necesidades. Y una parte importantísima es evitar la desvinculación. Si un paciente con psicosis, un paciente crónico, se desvincula, clarísimamente esta persona, pues lo que le ocurrirá, lamentablemente, es de que haya un empeoramiento. Por tanto, destacar de que la vinculación con los servicios de salud y de salud mental es un indicador de buen pronóstico.
Y aquí, pues un resumen de en cada fase, pues, lo que sería lo indicado, ¿no? La parte prepsicótica, básicamente la formación, la fase aguda, intervención y apoyo en crisis, la recuperación temprana, pues el manejo basado en las necesidades y la posterior, un tratamiento multimodal y de prevención de recaídas, muy resumidamente de lo anterior que les he comentado. Terapia farmacológica, yo soy psicólogo, no médico ni psiquiatra, por tanto a fondo no les voy a hablar del tema ni puedo, pero sí destacar que la terapia farmacológica se ha pasado de los fármacos de primera generación o típicos a los de segunda, que básicamente, y expresado de una forma muy sintetizada, son eficaces como los de primera generación, que lo eran, pero la gran diferencia es que se ha reducido muchísimo los efectos secundarios. O sea, los efectos pues, de embotamiento, aumento de peso, impotencia sexual, inhibición del deseo sexual, síntomas extrapiramidales. O sea, que la persona con psicosis tomaba unos medicamentos que de entrada la percepción directa es que estos medicamentos le causaban dolor y daño. Los de segunda también tienen algunos efectos secundarios, no se han podido eliminar del todo, pero sí que se han reducido muchísimo, lo que conlleva pues, de que los pacientes efectúen un mayor cumplimiento del tratamiento farmacológico y, por tanto, se eviten recaídas y brotes psicóticos. Bueno, pues una tabla de algunos de ellos. Ya, pues para finalizar, antes de pasar a las preguntas, un resumen de lo explicado, pues en que la psicosis es un estado mental en que hay una percepción distorsionada de la realidad, en que hay delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento, catatonía y después sintomatología negativa, que los trastornos son básicamente de tipo delirante, psicótico breve, esquizofreniforme, esquizoafectivo y esquizofrenia, que existen factores de vulnerabilidad genéticos, hormonales y ambientales que predisponen a desarrollar el trastorno, que en los primeros episodios la intervención temprana es muy importante, que existen diferentes terapias psicológicas eficaces para los tanto primeros episodios como programas de detección precoz, que los tratamientos son aplicables cuando existe el trastorno de una forma aguda y que estos tratamientos están en constante evolución y que se están incorporando nuevas técnicas. Y que en fases avanzadas los tratamientos que se aplican son de tipo asistencial y de tipo multidisciplinar. Muy bien, pues esto es lo que quería compartir con ustedes y ahora pues abrir a pues matices, preguntas, consultas y aquello pues que pueda resultar de su utilidad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, me llamo Sebastián y tengo una pregunta respecto a la intervención en el trastorno psicótico. Cuando Sí. encontramos que el paciente tiene dos o más trastornos aparte del psicótico, ¿cómo podremos intervenir en este caso? Más trastornos sería tipo consumo de tóxicos o comorbilidad con otro tipo de trastornos mentales. Bueno, Exacto. el consumo de tóxicos también es un trastorno mental, pero tiene quizás unas No, peculiaridades diferentes. Sí. sí, cuando se presenta otro tipo de trastorno. Tipo el esquizoafectivo. Exactamente, sí. Vale, pues tendremos que tratar la psicosis y el afecto. Ah, vale, perfecto.
será tratar pues, los dos tipos de sintomatología. Y tanta relevancia pues, tiene el uno como el otro. También, y aprovecho, aunque la pregunta no sea específicamente en esta área, que cuando hay consumo de tóxicos, pues también se trata el trastorno psicótico y se trata el trastorno toxicológico simultáneamente. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario o intervención? Bien, pues yo en todo caso, por mi parte, destacar que los trastornos psicóticos es un tipo de trastorno grave, no diré más grave porque no hay ningún trastorno que sea menor, ¿no? Por lo menos potencialmente, pero sí que es un trastorno muy desestructurante y que desde la psicopatología y desde la psicología, pues podemos hacer muchísimo para este tipo de trastorno y que, pues, si vais hacia la clínica, como clínicos, pues es un trastorno muy rico en el sentido de que pues tiene mucho margen de intervención y que pues desde la psicología, siempre conjuntamente con la psiquiatría y con otras disciplinas, podemos efectuar un gran trabajo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Nada más una pregunta. Yo soy psicóloga, pero atiendo en línea. En alguna ocasión, creo que lo chequé. Estos típicos de estos padecimientos, no es recomendable atenderlos en línea, sino en persona, ¿verdad? Presencial. Por lo menos en una primera intervención o incluso en una segunda y en una tercera, sí que lo óptimo es que se realicen cara a cara, porque precisamente como pues, la psicosis frecuentemente implica una alteración o una desconexión de la realidad, Claro. efectuándolo en línea puede ser complejo e incluso pues, el propio paciente, pues miren, les cuento de que esta tarde he visitado a un paciente pues, con consumo de tóxicos y con psicosis, pues que su delirio va en la línea de que pues todo el mundo le está escuchando porque su celular y su computadora y su wifi pues están Conectados. invadidos, ¿no? Y Claro. por tanto, pues que no tiene privacidad. Por tanto, pues, digamos, ha incorporado medios de comunicación pues en su actividad psicótica. Sí que lo relevante sería, pues, de primero crear un vínculo de calidad, crear una buena relación y después sí que, una vez comprobado esto, sí que si por cuestiones de desplazamiento o de horario o lo que sea, pues si el paciente acepta de efectuarlo online, pues puede ser una opción. Pero de todas formas, por lo menos como parte principal del tratamiento, pues mejor que sea presencial. Muy bien, gracias. Vale, el esquizoafectivo sería si tiene casi el mismo peso la parte de psicosis con la parte de depresión o con la parte tipo maníaca. O sea, una leve depresión es normal. A ver, normal me refiero que es normal que una persona que tenga psicosis, pues de que se vea afectado su estado de ánimo y su nivel de ansiedad. Entonces, cuando ambas sintomatologías tienen casi el mismo peso, pues sí que el diagnóstico pues, podría ser de esquizoafectivo. De todas formas, frecuentemente, pues para cuando hay un diagnóstico así dudoso, para efectuar un diagnóstico diferencial, es interesante pues, de que a veces se pueda compartir el caso con otros profesionales, o sea, que no sea uno, sino que seamos 2, 3, 4, y que pueda haber un debate, una valoración para poder dilucidar pues, cuál es el diagnóstico. A ver, cómo se está manejando los diagnósticos asociados a los... Vale, a ver, en principio, y ahora voy a comentar, bueno, una pregunta muy interesante, en principio los niños no tienen psicosis, en principio, pero tómelo con cautela.
O sea, la psicosis suele aparecer al entorno de los 15 años. Antes es poco frecuente. No significa que sea imposible, ¿m? Porque como la psicosis precisamente es una desorganización de la mente y el niño pues aún no la tiene organizada, o sea, se va organizando a medida que va madurando, la psicosis habitualmente pues es una enfermedad del adulto. Adulto también entre comillas porque puede aparecer a partir de los 15 años. De todas formas, sea cual sea la edad, pues cuando hay síntomas psicóticos, pues el tratamiento sería el psicoterapéutico y sería también el farmacológico. Pero sí que insisto, pues a niños es bueno, como algo muy infrecuente de que aparezca. Te ha dado A ver, feedback ahora mismo, Yasser. Andrea, ¿qué se puede hacer cuando el usuario o paciente se pone agresivo? Bueno, pues intentar hacer contención. O sea, escuchar con una actitud muy en absoluto confrontativa, con una actitud de comprensión, de que entiendo que estés enfadado, entiendo que estés, bueno, lo que observemos, ¿no? O sea, la conducta que observemos, pues mostrando comprensión hacia esta persona y tendiendo pues a que hacer lo posible para que se pueda rebajar este estado de tensión, de agitación. A ver, sí que también os tengo que decir que un paciente psicótico pues a veces puede agitarse y que si se agita sería motivo pues de intervención de los servicios de emergencias, como con un paciente pues ansioso que tiene una crisis de ansiedad, pues si hay una agitación, pues a veces puede llevar a que se tenga que hacer una contención mecánica para que el paciente ni se autoagreda ni heteroagreda, o sea que ni se haga daño ni haga daño al entorno. Vale, gracias por el agradecimiento de Andrea. Estela, Estela ya creo que lo he contestado. Y los trastornos psicóticos al ser de tipo orgánico. A ver, la pobreza. Bueno, a ver, aquí la pobreza actúa como un factor ambiental negativo, o sea, que va en contra, porque es un estresor. O sea, si una persona tiene trabajo, tiene suficiente dinero para, pues, para vivir de una forma normalizada, si tiene vivienda, si tiene sus necesidades cubiertas, pues esto es un elemento no de estrés, ¿no? O sea, de confort. Entonces, cuando esto no está cubierto, esto actúa como un estresor, porque esta persona pues puede que esté pendiente de si va a perder su vivienda, que esté pendiente de si va a poder dar de comer a sus hijos, que esté pendiente de si cuando hace frío pues podrá protegerse de estas adversidades, de si va a poder pagar el recibo pues de la luz, la comida, etcétera. Pues bueno, a ver, es una realidad que las personas pues en que psicosocialmente tienen menores recursos, pues son más vulnerables. También una persona pues con mucho dinero también puede padecer un brote psicótico, ¿eh? O sea, no está excluido, pero sí que tiene más riesgo pues una persona con bajos recursos. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta verbalmente o por escrito. Por escrito ya no tenemos ninguna. Muy bien. Verbalmente. Bueno, pues si les parece, les agradezco muchísimo su atención, su participación, sus preguntas. Deseo y espero que les haya resultado de utilidad y, pues bien, invitarles pues a que cursen los módulos que ofrece ISEP y el módulo de psicosis, que es uno pues que yo estoy, bueno,
que lo diseñé conjuntamente con otros compañeros de ISEP y que estoy impartiendo y pues que para mí sería muy gratificante pues poder contar con ustedes como alumnos de este módulo y de los que sean. Vale, pues espero que sigan con su formación y que como psicólogos o como profesionales en salud mental, pues que avancen y que se puedan realizar muchísimo en ello. Es una profesión muy gratificante. Vale, chao.